Creyendo que la había liado con Alpha, Shadow se embarca en su viaje de autodescubrimiento hasta acabar en el reino de Oriana, donde, para su sorpresa, descubre que Rose se va a casar con Doem, su prometido al que apuñaló, así que su misión eminente será detener ese matrimonio. Pero, en el proceso, un evento catastrófico mundial asolará al reino de Oriana, el escenario perfecto para que la eminencia ilumine el reino con su luz púrpura y los secretos del mundo sean revelados. Bienvenidos al arco de la Guerra de Oriana, el arco más importante para la trama de la serie. Esta es la versión mejorada del resumen del arco de Oriana, así que os recomiendo que lo veáis de nuevo, así también lo recordáis para el anime. Y para los Only Anime, deciros que por desgracia, esta segunda temporada se está dejando bastantes cosas importantes de la serie, y probablemente también lo hagan este arco, así que si os gusta la eminencia, os recomiendo verlo igualmente, así tendréis más información. ¡Comencemos! En un sueño, Rose siempre veía la misma escena, ella apuñalando a su padre. Era un mundo donde solo pasaba esa escena a cámara lenta, una y otra vez, y siempre acababa igual. Ella se despertaba por su propia voz, mientras gritaba: «Lo lamento, de verdad que lo lamento». Esto iba dirigido a su difunto padre, que le dijo algo justo antes de morir. Mientras tanto, en el pasillo, número 664 llama a Rose. Tienen una nueva misión. Llegando a una fortaleza, las tres vieron a una chica que las estaba esperando. Era número 559, quien les habla de la misión. El fuerte de Saisho ha caído en manos de la facción de Doem, el pibe ese del festival de Bushin, y tienen que recuperarlo, ya que a pesar de ser un pequeño fuerte, este ha sido tomado por niños primarios del culto, la élite dentro del culto, lo cual es algo muy extraño para supuestamente ser solo un fuerte. Con el contexto dado, número 559 se dirige a número 666 por su nombre, Rose, algo que debería ser secreto, y menciona que sabe que el propio Shadow le otorgó poder, algo inédito, ya que solo las 7 sombras han obtenido ese power up, y para sorpresa de las otras presentes, resulta que a ella también le curó el propio Shadow. Mientras tanto, del fuerte salieron 40 niños primarios, un número muy considerable, y se dirigieron hacia el bosque que tenía el fuerte. Siguiéndolos en oculto estaban ellas 4. Rose menciona que en ese bosque debería haber unas ruinas antiguas. Esto le da una pista número 559. Llegando a una gran puerta, el grupo se paró, y de entre los encapuchados salió la madre de Rose, algo muy extraño, ya que se supone que la facción anti-Doem debería estar vigilando a la familia real. Ella pone la mano sobre lo que parece un altar, y este empieza a brillar, hasta que aparece un anillo que es guardado en una caja por uno de los niños del culto. Viendo esto, número 559 dice que ahora pasarán a la acción, tienen que recuperar ese anillo, y mientras dice «hora del juicio», esta se abalanza sobre ellos, matando a varios niños en el acto. Estos se dan cuenta del ataque y se dispersan, pero de poco sirve. Ella casi parece una de las 7 sombras con su poder. Llegando a la reina, este procede a matarla, pero Rose se interpone. Grave error, ya que los del culto la rodean a ambas. Teniendo una espada en el cuello de Rose, este amenaza a número 559, aunque cree que es una de las 7 sombras por ese tremendo poder. Él, por cierto, es un general del culto, básicamente es un rango entre los niños primarios y los de la mesa redonda, alguien muy poderoso. Y para su mala suerte, además, entre los encapuchados hay otros 3 generales. Además, tienen a Rose como rehén, pero número 559 dice: «Me da igual, esta traidora no merece estar dentro de Shadow Garden». Diciendo eso, todo su poder mágico comienza a incrementar brutalmente, mientras Rose es secuestrada junto con su madre por un par de niños del culto. Con nuestro roleplayer favorito, Minoru, Cid, Shadow, Hombre Corriente, John Smith o cualquier otro nombre que use, mientras subía de Delta, el final del volumen anterior, llegó al reino de Oriana y casualmente acabó en el bar de Mari, la cariñosa que salvó la ciudad sin ley. Y bueno, aquí no pasa mucho. Shadow ve como unos soldados corruptos le roban el dinero a la pobre chica, así que más tarde se los papea y le devuelve el dinero a la chica. Volviendo con número 559, esta era un verdadero monstruo. A su alrededor había 100 cadáveres. Esta masacró ella sola a los 3 generales, ya que 100 niños primarios que habían llegado como refuerzos del fuerte. Había estado peleando durante 3 días y 3 noches sin parar, pero ella estaba medio muerta después de todos esos combates. Un brazo cortado y otro casi inservible, el estómago abierto con una gran herida. El último general del culto que quedaba, Kuadoi, se acercó pateando su estómago. En el suelo, iba a comenzar a torturarla, pero ella dijo mirando al bosque: «Me salvarás una vez más». Y aunque ya no debería tener poder mágico, ella le cortó un pie al general, y de repente un poder púrpura comenzó a rodearla.
Este poder era tan denso que la atmósfera comenzó a temblar y ellas tres, número 559, 664 y 665, se comenzaron a curar, llegando esta primera a regenerar el brazo que le había sido cortado. Viendo esta locura y pensando que había sido obra de esa chica, él salió corriendo a gran velocidad y mientras ella lo veía alejarse, dijo: ¡qué estúpido! Está yendo directamente a él. Al instante siguiente, el cuerpo de Quadoy salió volando descuartizando y alguien apareció por el bosque. Este no era otro que Shadow. Viéndolo desde su perspectiva, después de devolverle el dinero a Mari, fue al fuerte, pero estaba vacío y sintió un poder mágico en el bosque, así que fue a investigar y se encontró con Victoria, número 559, ahora ya sabemos su nombre, a quien él conoció en uno de sus viajes, curando su posesión y dándoselo a Alpha. Y bueno, viendo la situación, le curó las heridas y se papeó al viejo ese que la estaba molestando. Bueno, ya sabéis mi frase favorita, Shadow siendo Shadow una vez más. Ahora que lo pienso, hace bastante que no lo decía, ya que si visteis mi anterior resumen, el del arco de John Smith, hice el roleo de que Shadow ya no existía, y ahora se llamaba John Smith. Bueno, que me desvío, sorry. Victoria le da el informe, ahora la llamaremos por su nombre real, que es más cómodo que número 559. Le dice que número 666 las ha traicionado. Shadow obviamente no tiene ni pajolera idea de quién es, pero en ese momento, una corriente de aire trae una carta. En ella se anunciaba el casamiento de Rose y el conde Doem. Esto enfureció a Shadow, quien gritó ¡imperdonable!, mientras Victoria decía ¡por favor, encárguese de ejecutar a la traidora! Y con esto, Shadow salió corriendo. Cabe decir que no escuchó nada de lo que dijo Victoria, y que él estaba enfadado no por la traición de Rose, como creía Victoria, sino porque sus planes de eminencia de convertir a Rose en rey se iban a ir al garete, y tenía que detener esa boda fuera como fuera. Llegando a la capital de Oriana, Shadow ya con una misión clara, persuadir a Rose para que no se case. Mientras este iba a colarse a velocidad supersónica, al que le llama por detrás, Epsilon, quien estaba ahí como pianista. Ella le dice: ¿usted también está aquí por ese asunto? Y Shadow responde que sí, pensando que se refería a la boda. Ella le dice de ir juntos como su discípulo, y como le sonaba divertido, pues accede. Y ahora será el discípulo de la pianista Silon, que es como se llama Epsilon con su nombre artista. Llegando a una sala, el duque Doem les saluda, y después de algunas palabras, ese se fija en el chico que la acompaña, a quien Silon presenta como su discípulo. Esto sorprende a todos, ya que Silon es una de las pianistas más famosas de toda Oriana. Por eso, Doem le pide que toque alguna pieza. ¿Y qué pieza simboliza mejor a la eminencia? Pues no es otra que Moonlight Sonata. Esa pieza, por simple que fuera, dejó atónitos a todos en la sala. Definitivamente era Moonlight Sonata, pero se sentía como algo totalmente diferente. Eso fue lo que pensaron todos los asistentes mientras lo escuchaban tocar. Volviendo con Silon, Doem se acerca diciendo que sentía haber dudado de sus habilidades. Después de un par de frases, ese se retira, pero algo llama la atención a Shadow y le roba una caja de su bolsillo. Y sí, era la caja con la que había guardado el anillo que habíamos visto en el bosque. Shadow, por su parte, cree que es un simple anillo de bodas, así que dice: bueno, de todas formas no te va a hacer falta, luego lo vendo en alguna casa de empeños. Y por lástima, le devuelve la caja sin el anillo. Todo esto obviamente Doem no se había enterado, ya que lo había hecho a velocidad supersónica. Mientras tomaban un té, una de las criadas, Margaret, le dice a Shadow de enseñarle el palacio, y él acepta, así puede escapar cuando quiera. Esto no le gusta mucho a Epsilon, que los ve con una mirada un tanto hostil. Y bueno, después de hablar un rato con la sirvienta, esta descubre dónde está Rose y se dirige a verla. La sirvienta, por cierto, intenta hacer que él se una como músico a su familia, pero Shadow, siendo Shadow, ignora todo afecto femenino y la ignora y se va. En su habitación, Rose está tumbada en su cama cuando de repente alguien toca la ventana. De sacar que estaba en lo alto de una torre, y quien está en la ventana no es otro que Cid, su amado. Y bueno, aquí ocurre otra confusión, donde Cid le pregunta por qué lo hizo, o sea, por qué se iba a casar y no se iba a convertir en el rey del reino de Oriana, y Rose piensa que se refiere a su relación, y a lo mejor muchos no os acordáis, pero sí, estos dos se comprometieron, por así decirlo, en el arco del torneo de Bushin, con la hamburguesa esa que le dio Cid. Y después de una larga discusión bastante autista, ya que cada uno estaba hablando de una cosa completamente diferente, Rose cierra la ventana, echando a Cid mientras llora. Al rato entra Doem, quien dice que ha escuchado a alguien hablar, pero no encuentra nada. Él le dice que más le vale seguir con el casamiento o matará a su madre, y este se la lleva para probarse el vestido de novia.
De una esquina de la habitación sale Cid, quien había escuchado la conversación, y ahora entiende por qué Rose estaba casándose, cuando en el festival de Bushin intentó matar a Doem. En una habitación, Epsilon y Victoria hablan de lo que pasó en el fuerte. Ella perdió el anillo, y se preocupa a Epsilon, de que si el culto se ve acorralado, puede usar la llave, que así es como llaman al anillo, y nos revelan que esa llave abre lo que se conoce como la Rosa Negra. Esta se dice que es tan peligrosa que en el pasado mató a 100.000 soldados. Mientras hablaban, Cid sale de la ducha, así que deja la conversación para luego. Al día siguiente, Shadow vuelve al castillo para buscar a la reina, pero como no sabe dónde está, pues le consigue la información a través de la sirvienta del otro día, Margaret, que le sigue intentando vender la moto con lo de que se convierta en músico de su familia, pero aparece Epsilon, que le para los pies. Y sí, estas dos no se vean muy bien que digamos. Con ellos dos solos, Epsilon dice que no puede entender cómo están tan tranquilos con lo cerca que está la guerra. Todo este pacifismo del reino de Oriana es culpa de la Rosa Negra. Y Shadow dice, la Rosa Negra, me encantaría verla con mis propios ojos. Esto deja completamente atónita a Epsilon, quien solo dice, como guste mi señor. Antes de separarse, él le dice si sabe dónde está la habitación de la reina. Y antes de seguir, explicar el chiste de antes. Cuando decía Rosa Negra, Shadow se refería a que en el jardín del palacio no ha visto ninguna flor así, y le gustaría verla, no que quería ver ese evento catastrófico. En fin, otro momento de Shadow siendo Shadow, que en ese volumen hay unos cuantos. Llegando a la habitación de la reina, Shadow se encuentra con algo muy peculiar, que le hace decir, oh my god, cuando esto sea animado va a ser increíble la voz que pondrá. Y en cuanto a la reina, esta está compinchada como amante de Doem. O sea, que una vez que Rose se case la matarán y se quedarán con el reino. Así que sí, la reina también es una traidora. Viendo la situación, Shadow llega a la conclusión de que lo mejor es contarle esto a Rose, así que irá a su cuarto por la noche. Mientras tanto, a buscar la Rosa Negra. O ese era su plan, pero vio a Epsilon haciendo algo secreto, así que se acercó a darle un sustito. Y joder, qué susto le pegó. Ella estaba abriendo una puerta en la cual había una caja que según Epsilon era de Doem. Y debería tener un anillo, pero no está. Y bueno, esto es bastante difícil de explicar, ya que hay demasiadas cosas autistas en esta escena. Shadow le dice que ya no le hará falta esa llave, refiriéndose a que ya había abierto la puerta de forma ilegal, pero Epsilon lo entendió como que él ya había conseguido la llave, que es el anillo. Y sí, él realmente lo había conseguido, pero no sabía de su importancia. Y a otro momento de Shadow siendo Shadow. Después de eso se fue a un hotel a esperar a la noche. En su habitación, Rose sintió algo de frío de la ventana, a pesar de haberla cerrado, y pensando que era Cid lo llamó, pero el ambiente se oscurece, y iluminado por la luz de la luna, Shadow apareció. Rose pensaba que iba a ser ejecutada por traición, pero él dijo, te abriré los ojos, toma mi mano. Llegando a la habitación de la reina, él dijo, aquí yace la verdad, y Rose pudo ver cómo su propia madre la había traicionado a ella y a todo el reino de Oriana. Esto fue demasiado para Rose, quien después de ver la escena se desmayó. Despertando en su habitación, ella estaba confusa por todo lo que había visto. Todo por lo que había estado luchando era una farsa. En ese momento, un sonido familiar comenzó a sonar, pero ese Moonlight Sonata no era tocado por Shadow, sino por Cid. Esto sorprende mucho a Rose, quien se acercó a él diciéndole, ¿quieres huir conmigo? Pero Cid le respondió, me gusta mucho esta pieza. Siento que me deja ver el mundo de manera mucho más sencilla. Y aquí tenemos lo que para mí es la mejor frase de toda la serie entera. Una frase que muestra cómo Shadow es uno de los mejores protagonistas isekais de los últimos tiempos. Cuando Rose le pregunta por qué hace eso, Cid responde, porque mi sueño no me permite vivir de otra forma. El tiempo para nosotros es finito, porque nuestra fuerza también es finita. Por eso decidí dedicarle todo mi tiempo y fuerza a lo que realmente me importa y desechar lo que no me importa. Pero eso no es algo sencillo, el ruido es demasiado grande, y es ese ruido el que enturbia el mundo y esconde las cosas que me importan. De esta forma, las personas pierden de vista y son incapaces de encontrar aquello que es realmente importante para ellos. Los humanos somos seres sorpresivamente simples. Por eso mismo olvidamos el por qué y para qué vivimos. Lo único que necesitamos es la luz que ilumine este mundo. Después de todo, esa luz es suficiente para alumbrarnos y que no perdamos de vista lo que es realmente importante para nosotros. Por eso, solo tenemos que ver lo que realmente nos importa, debajo de la luz de la luna. Con eso dicho, él siguió tocando Moonlight Sonata y por último, él preguntó, dime,
¿qué es lo que ves en este mundo iluminado por la luna? Y con eso dicho, el chico desapareció, dejando un anillo de bodas en su asiento. Y así llegó el día de la boda. Doem estaba bastante nervioso por la posible presencia de Shadow Garden, pero lo que él todavía no sabía es que ese era el menor de sus problemas. Cogiendo la caja de su bolsillo, el anillo no estaba. Entrando en desesperación por haber perdido, alguien le llamó en su cabeza, un tal Mordred, quien parece ser que es su superior, alguien de la mesa redonda, quien le dice que los preparativos están listos, y si todo sale bien, Doem podrá entrar en la mesa redonda, si todo sale bien. Con Rose, esta está totalmente despejada y sin dudas, tenía claro qué hacer. Llegando con Doem, comienza el casamiento, y cuando le preguntan si aceptaba, dijo no acepto, y con una mirada decidida habló de todo, de cómo Doem había sido el responsable y el traidor, y aunque no tenía pruebas, a Rose no le importaba, y poniéndose el anillo dijo: decidí seguir el verdadero amor. Ese anillo era el que Doem había perdido. Esto le sorprendió, pero no tanto como lo que pasó a continuación. Una luz blanca salió del anillo, y un holograma gigante del padre de Rose confirmó todo lo que ella había dicho, y finalizó con la frase: si caigo, no os preocupéis, el futuro de Oriana está en buenas manos. Y mirando fijamente a Rose, dijo: mi querida Rose, el futuro de Oriana está en tus manos. Con eso, ella recordó que esa había sido la frase que él le dijo antes de morir. Doem estaba acabado, nadie del público le creía. Viendo eso, Rose sacó la espada, y después de varios intercambios, Doem estaba en el suelo. Pero en ese momento, algo extraño pasó. Su cabeza fue cortada, pero no fue Rose quien lo había hecho. Entre el público, alguien salió. Se presentó como Mordred. Rose lo conocía. Mordred, el superhombre de la espada mágica, y el noveno asiento de la mesa redonda. Este se acercó a la madre de Rose y la mató en el acto, quemándola con un fuego misterioso. Rose se pone en guardia, pero algo ocurre. Un poder mágico comienza a llenar la sala, y de repente todos cayeron en una oscuridad absoluta. El sol fue tapado por algo, y mientras Mordred decía: esta es la verdadera forma de la Rosa Negra, miles de monstruos salieron de ahí y comenzaron la masacre. Pero de las sombras salieron 4 chicas, número 664, número 665 y 2 sombras, Epsilon y Beta. Ellas dicen: antes de matarte, me gustaría preguntarte algunas cosas, pero Mordred se ríe. ¿Qué están diciendo, debiluchas? Y saca algo de su pecho y le arroja la Rosa Negra. Él dijo que eso era un llamado al gran rey del cuarto infierno, Ragnarok. Un brazo sale de la Rosa Negra y de él aparece un ser en llamas con la forma de un murciélago gigante. Sin embargo, en cuanto este sale de la Rosa Negra, un rayo de luz púrpura lo atraviesa, cortando una de sus alas. El responsable no es otro que Shadow. Ese ataque sorprende a Mordred, pero dice que igualmente nunca podrá derrotarlo. Pero Shadow lo calla diciendo: ¿por qué sigues hablando, debilucho? Después se dirige hacia donde ha caído el Ragnarok. Viendo esto, Mordred dice: esa confianza será tu perdición, ignorante. Beta le dice que en un rato veremos quién es el ignorante. Mordred sigue diciendo que es imposible que un simple humano pueda derrotar al Ragnarok. Sacando las espadas, Epsilon y Beta atacan, pero se quedan quietas a escasos metros antes de retroceder en corto. Si ellas hubieran dado un paso más, sus cabezas habrían sido cortadas. Pero Beta no estaba asustada, ella conocía muy bien ese arma. Después de todo, era la legendaria espada mágica invisible, un artefacto antiguo de los elfos. Eso dejó atónito a Mordred, pero él no era el único que tenía esa clase de trucos. Un mechón de su pelo salió volando. Epsilon había lanzado un corte de magia ultra preciso con poder puro, una hazaña, y con eso el combate continuó. Con Shadow, este veía al Ragnarok como un murciélago gigante y poco más, y de broma dijo: oye, te ves genial, es como si fueras un verdadero rey demonio. En fin, Shadow siendo Shadow. Este comienza a tantear, esquivando los ataques del Ragnarok, ataques que dejaban un rastro de fuego abrasivo con un poder increíble. Shadow simplemente los esquiva observando su patrón, pero en un descuido, un golpe directo le impacta. Pero obviamente solo le quemó un poco del flequillo, ya que había utilizado todo su poder en la defensa. Después de eso, el murciélago comenzó a abrir la boca. Era un aliento de fuego en toda regla, pero como tenía la capital detrás, no podía dejar que eso saliera de ahí. Así que, mientras decía: el cielo también está bajo mis dominios, grábate bien eso en tu carne, será lado de oscuridad, todos sus hilos cortaron al Ragnarok.
pero por más poder que lo pusiera, estos hilos no podían atravesar su carne al completo, y él ya se había curado por completo de todas las heridas. De todas formas, Shadow ya había perdido el interés en el bicho, era simplemente una bestia sin raciocinio, al punto de que Shadow le concedió el título de aquel más ignorante que Delta, y con esto comenzó su ataque final como inminencia. Volviendo con la pelea de Mordred vs Beta y Epsilon, este primero está arrinconado y de rodillas. Aún así, él no se estaba rindiendo. Mientras Ragnarok estuviera vivo, ellas iban a perder. Escuchando eso, Epsilon le dijo: perfecto, esperemos a ver el resultado de su pelea. Si estás tan seguro de que Ragnarok ganará y nos matará, cuéntanos lo que sepas de la Rosa Negra mientras esperamos a que finalice el combate. Y todo el mundo muy atento, porque esta es probablemente la conversación más importante de toda la serie. Mordred empieza a hablar de que aparte de su mundo, hay muchos otros mundos allá afuera. Ellos los llaman infiernos, y todos esos infiernos giran alrededor de un centro, aunque nadie sabe lo que hay en ese centro. Pero el problema viene que esos mundos que giran a veces colisionan, creando portales entre los mundos que se conectan. Y hace 10 millones de años observaron que en este mundo no había poder mágico. ¿Y de dónde vino ese poder? Pues del infierno. Cuando el mundo se conectó, arrojando magia al mundo, especies como los dragones se extinguieron al no poder adaptarse. Su extinción concuerda con el momento en el cual el poder mágico llegó a este mundo. Además, quienes sí se adaptaron a ese poder mágico fueron los humanos. Y además es posible que la propia especie humana tampoco sea nativa de este mundo, y realmente es de otro, ya que son la única especie inteligente. E igual que esos mundos envían cosas a nuestro mundo, nosotros también. Eso son los desaparecidos, gente que de la nada se esfuma. Incluso un país entero llamado Atlantis desapareció de la noche a la mañana. Beta pregunta si el demonio de Diabolos también llegó del infierno, pero para sorpresa de ellas, él dice: el demonio de Diabolos nació y creció aquí, pero no es original. Hay algo mucho más grande. Ese original se encuentra en el primer infierno, y más abajo está el cuarto infierno, de donde viene el Ragnarok, que es el rey. Nunca podrá derrotarlo. Y mientras reía, siguió hablando. La Rosa Negra es la puerta entre estos dos mundos, y por casualidad esta se conectó durante la invasión, matando a 100.000 soldados, pero también atacaron a los ciudadanos del reino de Oriana. Ahí entró el culto, quien, después de eliminar a esos monstruos, les cobraron algo, y eso era la sangre real. Pidieron al rey que entregara a Rose, pero este se negó, y además buscó alejarse del culto juntándose con el reino de Midgard. Él fue quien le dio el permiso a Rose para ir a estudiar. De todas formas, Mordred dice que la Rosa Negra es muy inestable y no saben con qué mundo conectará esta vez. De todas formas, este reino será devorado por el fuego del Ragnarok. En ese instante, algo cae del cielo. Un brazo en llamas que aplastó el pie de Mordred. Atónito, este consigue zafarse, mientras se daba cuenta que era una parte del Ragnarok. Y con eso, comenzaron a caer cada una de las extremidades, hasta que cayó su cabeza y torso, junto a alguien. Viendo eso, Mordred empezó a reír como un lunático, mientras decía: esto no se ha acabado, y comenzó a comerse la carne del Ragnarok. Mientras más comía, más cambiaba su cuerpo, hasta llegar al máximo. Girándose, atacó a Shadow con un brazo, pero eso no le iba a golpear. Detrás suyo, Shadow dijo: así que, otro fracaso, Creo que el murciélago era más fuerte. Viendo a Shadow de espaldas, él dijo: no quiero oír eso de alguien que está a punto de huir. Pero Shadow solo siguió provocándolo mientras esquivaba sus ataques y diciendo: la oscuridad anuncia su fin. ¿Lo oyes? Este es el nacimiento de un nuevo gobernante. En ese momento, un poder descomunal se comenzó a reunir en la mano de Shadow, haciendo temblar la misma atmósfera. Toda la capital comenzó a temblar, los truenos resonaban, y en medio de ese vendaval, una espada azabache se alzó, concentrando todo el poder con un patrón misterioso, y una voz traída del mismísimo infierno resonó: y con eso, todo el mundo fue engullido por una luz púrpura una vez más. Viendo esta escena estaba Rose, quien por alguna razón conectó la figura de esos dos hombres, Cid y Shadow, pero pensó que era imposible. En el cielo, la Rosa Negra estaba desintegrándose, y ahí estaba la cabeza de Mordred. En ese momento, alguien saltó adentro de la Rosa Negra: ¡Shadow! Esto dejó atónitas a Beta y a Epsilon, pero esta primera se lanzó dentro siguiéndole. En cuanto Beta entró, el portal se cerró por completo.
Y bueno, si queréis saber a dónde se han ido Shadow y Beta, aquí tenéis la continuación, a partir del minuto 24,20.